Me venía a la mente el tema de la amistad. Y titulé el sermón La amistad de Dios revelada por Jesús. La amistad de Dios revelada por Jesús. Interesante estas cosas que vamos a escuchar en esta noche. Porque, ¿cuál es el significado bíblico de la amistad? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Cuál es el significado bíblico de la amistad? Muchos textos hay que nos hablan de la amistad, en el libro de Proverbios y en otros lugares, ¿no es cierto?, de la Biblia, pero nada mejor que ir a Jesús. Y yo tomé textos básicamente de la oración de Jesús del capítulo 15 de Juan, que son textos que hay que descubrirlos, son como esa piedra preciosa a la cual hay que llegar, ¿no es cierto?, para encontrar el brillo de su significado. Y es importante, muy importante, entender el significado bíblico de la amistad. En primer lugar, para comprender la relación que Dios quiere tener con vos y conmigo, la relación que Dios quiere tener con nosotros. Pero en segundo lugar y principalmente, para que nosotros podamos comportarnos como amigos de nuestro prójimo, ¿sí? Proverbios 18:24 dice: hay amigos que conducen a la ruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Hay amigo más unido que un hermano. Entonces, vamos a la pregunta directamente. ¿Cómo es la amistad que nos revela Jesús como voluntad del Padre? ¿Cómo es esa amistad que Jesús quiere que nosotros vivamos? En primer lugar, es una amistad abierta. Es una amistad abierta. No es una amistad exclusivista. No es una amistad cerrada. Algunos creen que amigo es el semejante. Si esta persona se me parece, si esta persona comparte mis ideas, si esta persona comparte en mi forma de ser, bueno, este es mi amigo. Pero ojo que en psicoanálisis hacemos una diferencia muy marcada entre el semejante y el prójimo. El prójimo no necesariamente es el semejante, ¿no es cierto? Puede ser alguien muy diferente a mí, completamente diferente a mí. Entonces, la Biblia nos habla del amor al prójimo, no al semejante, ¿sí? Los adolescentes muchas veces abrigan un ideal del amigo íntimo, un ideal un poco romántico del amigo íntimo, y entonces se cierran en una o dos personas que tienen como amigos o amigas, que consideran amigos íntimos, ¿no es cierto? Ahora, es inevitable que nos identifiquemos más con algunas personas y menos con otras. Eso es una cosa que nos va a pasar siempre. El problema es cuando nosotros nos encerramos y cuando nosotros excluimos la posibilidad de amistad con otras personas. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, marcaba 10 ítems que caracterizaban a una persona realmente sana psíquicamente. Y uno de esos ítems es: tiene muchos amigos. Interesante, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué tiene para enseñarnos Jesús acerca de esto? ¿Y por qué decimos que la amistad, según la voluntad de Dios, revelada por Jesús, es una amistad abierta? Sencillamente porque Jesús mismo era llamado como amigo ¿de qué? De publicanos y de pecadores. ¿Y quiénes eran los publicanos? Los que le robaban con los impuestos a sus propios compatriotas, y los pecadores es un término más general para hablar de aquellos impíos, ¿no es cierto? Ahora, en Mateo 11:19, en Lucas 7:34, se observa cómo Jesús era llamado amigo de publicanos y pecadores. Amigo de publicanos y pecadores. Y no es que lo llamaban así por casualidad o porque se les ocurría, sino porque Jesús realmente se sentaba a la mesa con los publicanos y los pecadores.
y era criticado en más de una oportunidad. Por ejemplo, allí en el capítulo 15, ¿no es cierto?, de Lucas, ¿no?, Jesús es criticado, ¿por qué? Por estar comiendo con publicanos y pecadores. ¿Y qué dice Jesús? Bueno, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Pero además dice, Dios vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Entonces, el Señor nos llama a una amistad abierta. Yo me acuerdo que cuando yo terminé el colegio secundario, fuimos de viaje de egresados, éramos un grupo como de 60, y estuvimos casi un mes en Mendoza. Ahora ustedes dirán, ¿cómo era esto? Claro, bueno, habíamos juntado dinero desde tercer año, durante 3 años, haciendo festivales infantiles principalmente y una cantidad de cosas, pero principalmente festivales infantiles en el teatro, en el colegio, en todos lados. Y bueno, entonces era accesible para todos poder ir al viaje de egresados. Yo en ese momento era co-coordinador del grupo de jóvenes con otra chica, ¿no es cierto?, un poco más grande que yo. Y la chica me dijo, qué mal estuviste en ir de viaje de egresados. Le digo, ¿por qué? Bueno, la Biblia dice en Santiago que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Bueno, en primer lugar, ¿qué significa la palabra mundo? La palabra mundo en el Nuevo Testamento tiene distintos significados. Cuando, por ejemplo, Juan 3:16, ese texto más conocido porque lo entendemos como el Evangelio en miniatura, ¿no es cierto?, como lo llamaba Billy Graham, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, se refiere que Dios amó a la humanidad y al cosmos, ¿sí? Ahora, cuando este texto de Santiago dice, la amistad con el mundo es enemistad para con Dios, mundo no es la humanidad y el cosmos. Mundo no es la sociedad que está fuera de la iglesia. No, de ninguna manera. Mundo es el pecado social que se concreta, que se hace visible en discursos sociales que deshumanizan, que se hace visible en injusticias sociales, que se hace visible en conductas y en prácticas sociales que son completamente ajenas a la voluntad de Dios. Es decir, mundo no tiene que ver con las personas que están fuera de la iglesia, de ningún modo, sino tiene que ver con el pecado social concretizado en cada sociedad y de distintas maneras, ¿no es cierto? Entonces, en la Biblia la palabra mundo tiene distintas acepciones. Fíjense si nosotros nos encerráramos realmente dentro de la iglesia, como quienes se encierran dentro de un monasterio, entonces viviríamos de manera cerrada. ¿Y cómo podemos ser así sal y luz del mundo? De ninguna manera. Jesús decía, ustedes son la sal y la luz del mundo. ¿Y cómo podemos ser sal y luz del mundo si nos encerramos? ¿Cómo podemos ser sal y luz del mundo si formamos un pequeño grupito, un pequeño pueblo muy feliz? No, de ninguna manera, ¿no es cierto? La verdad que esta amistad que vivimos con los compañeros del colegio secundario hasta ahora se repite. Nosotros hace poco festejamos los 50 años de egresados y éramos un montón allí en el colegio, ¿no es cierto? Ahora, la verdad es que, hemos ido a la playa, hemos ido a un montón de lados y seguimos compartiendo como amigos de esa manera. Y seguramente 2 veces al año nos vamos a juntar para charlar y demás. ¿Qué de esa amistad? Bueno, 2 de ellos se entregaron al Señor. ¿Ve? Ahora, si yo me hubiera quedado pensando en que mis únicos amigos podían ser las personas convertidas o las personas de la iglesia, realmente no habrían habido 2 que se hubieran entregado al Señor. Lidu, mi esposa, tenía 3 amigas. A las 3 les habló de Cristo, las 3 se convirtieron.
y las conocí en la facultad. Y los papás de una de ellas fueron diáconos de la iglesia y demás. O sea, fíjense ustedes cómo se va transmitiendo el Evangelio, ¿no? El Evangelio se tiene que transmitir así, como una cadena, de uno a otro. Entonces, en primer lugar, la amistad que nos propone el amigo de publicanos y pecadores es una amistad abierta. Basta de mentalidades cerradas, una amistad abierta. En segundo lugar, es una amistad que alcanza al enemigo, ¿sí? No es una amistad solamente con el amigo, porque ser amigo solamente del que se muestra amigo conmigo, bueno, la verdad que, qué sé yo, eso lo hace cualquiera. Ser amigo del que se me muestra amigo, lo hace cualquiera. Esto lo dice Jesús, no lo digo yo, Dice, si ustedes aman a los que los aman solamente, ¿qué hacen de más? ¿Qué mérito tienen? Ninguno, sería la respuesta, ¿no? Entonces, ahí encontramos algo muy importante. Por eso que Abraham Lincoln, el presidente número 16 de los Estados Unidos, decía, ¿quieres no tener enemigos? Hazte amigos. Y para hacerte amigo, sé amable con tu enemigo. Para hacerte amigo, sé amable con tu enemigo. Nosotros por ahí no tenemos un enemigo, digamos así, que podemos decir, bueno, este es mi enemigo, yo por lo menos no lo tengo, pero hay personas a las cuales no les caemos simpáticas, hay personas que nos ignoran, cosas que vive todo el mundo, ¿no es cierto? Bueno, ¿quieres no tener enemigos? Hazte amigo y sé amable con tus amigos. Ahora, Jesús decía algo más fuerte, ¿no? Oísteis que fue dicho, dice Jesús, amarás a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, un adversativo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os ultrajan y os persiguen. Haced bien a ellos y orad por ellos, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Realmente cuando nosotros estamos en el Espíritu de Dios, en el Espíritu del Padre y en el Espíritu del Hijo, reflejamos ese rasgo de carácter. ¿Y cuál es ese rasgo de carácter? Ese rasgo de carácter es justamente la posibilidad de amar al enemigo. ¿Cómo amamos al enemigo? Diciendo bien de él, bendiciéndolo, orando por él, ¿no es cierto? Y haciéndole bien. ¿Qué bien le puedo hacer a esta persona? ¿Qué bien le puedo hacer a esta persona que realmente no se comporta bien conmigo? El que ama al enemigo muestra el carácter del Padre Celestial y muestra que es hijo del Padre Celestial. Stuart Kennedy, un predicador británico, describe el terror que vivió una noche siendo un soldado joven en la Primera Guerra Mundial, una noche que le había tocado hacer guardia. Era una oscuridad neblinosa muy cerrada y de pronto escuchó que alguien se acercaba al campamento. El hombre con fuerza dijo, ¿quién está allí? ¿Amigo o enemigo? Qué alivio cuando escuchó amigo. Años después este hombre estaba parado en los acantilados de Dover, en el Canal de la Mancha, y el cielo estaba cerrado, completamente cerrado y oscuro.
Y una serie de preguntas y de dudas le invadieron la mente. Y él comenzó a preguntarse, ¿qué habrá detrás del universo? ¿Es que hay un sentido en el universo? ¿Será que es todo pura casualidad? Y si Dios existe, ¿es indiferente o aún más es enemigo nuestro? Y empezaron a venirle a la mente escenas de lo que había vivido durante la guerra. Y entonces ya con fuerza volvió a gritar, estando solo, ¿amigo o enemigo? Y entonces dice que una voz, en la quietud y en el silencio de su corazón, le dijo, amigo. Inmediatamente el hombre tenía la cabeza gacha, miró para arriba y empezó a iluminarse el cielo, a abrirse el cielo. Y le vino inmediatamente a la mente aquel versículo, si siendo nosotros enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida? Si siendo nosotros enemigos, porque nosotros le damos la espalda a Dios y porque la mayoría de las cosas que padecemos tienen que ver con nuestro pecado. Si nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida? Y entonces esto nos lleva a una tercera respuesta. La amistad de Dios revelada por Jesús es una amistad que reconcilia. Es una amistad que reconcilia. Siendo enemigos, fuimos reconciliados, dice Romanos 5:10, ¿no es cierto? Siendo enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Y vamos al texto de Juan 15, ¿no es cierto? Tan importante, que esta mañana el pastor Robert lo leía justamente cuando él impartía la Santa Cena. Y Juan 15 es un capítulo que recomiendo lo leamos, ¿no? Y fíjense ustedes que ahí dice, nadie tiene mayor amor que que uno que dé su vida por sus amigos. Fíjense, dar la vida por sus amigos. 15:3, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Hay un nadie puede tener una actitud como la de Jesús. ¿Por qué? Porque alguno de nosotros podría poner su vida por sus amigos, o por un hijo, o por quien fuere, ¿no es cierto? Pero el dar la vida de Jesús tiene que ver con el dar la vida del Hijo de Dios. Tiene que ver con que Jesús, vamos a decirlo de esta manera, aunque nació en carne de pecado, venció al pecado en la carne, como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas. Entonces ese hombre justo, sin pecado, muere en la cruz del Calvario. Esa entrega de Cristo tiene un valor infinito, tiene un valor absoluto para nosotros. Pero nosotros también somos interpelados por este texto, y este texto también nos habla de lo que es la amistad. La amistad es un poco poner la vida por el otro, y poner la vida es poner el tiempo, es poner el dinero, es poner nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, es hacer todo lo que está de nuestra parte. ¿Para qué? Para reconciliar y para aliviar a nuestro amigo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Así como el Señor lo hizo,
Bueno, así estamos llamados a hacerlo nosotros, ¿no es cierto? La amistad nace en la alegría, como dicen los teólogos actualmente, nace en la fiesta, pero se prueba en la adversidad. La verdadera amistad se prueba en los momentos de dificultad, en los momentos de adversidad. Dios nos reconcilió consigo, ¿por qué? Porque cargó sobre sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el pecado, el dolor y el desvarío de todos nosotros. Y entonces nos reconcilió, nos dio alivio de nuestra carga, nos permitió respirar, nos quitó la angustia, nos puso en lugar espacioso. Poner la vida por el amigo. A veces uno puede ponerla totalmente o parcialmente. Yo esta mañana les comentaba a los hermanos, cuando nuestra hermana diaconisa Francisca le tuvieron que hacer un trasplante de médula, que ahora está maravillosamente bien. Las hermanas Mónica de Maino, Giselle, ¿no es cierto?, Sparks, se rotaban para quedarse a dormir con ella, para que no estuviera sola ni un momento. Importante, ¿no? ¿Esto no es poco poner la vida por el amigo? Claro que sí. Cuando mi esposa Nora estaba ya en sus últimos momentos, me acuerdo que Gustavo Grancharov 2 noches enteras se quedó conmigo a los pies de la cama de aquella mi esposa. César Carguachín, que fue pastor mío durante muchos años y un queridísimo amigo, viajó de Estados Unidos para venir y estar conmigo. Servando Louvet, el esposo de mi hija, cuando yo me enteré que mi esposa tenía hasta tumor cerebral y metástasis general y demás, se sentó al lado mío y me tomó por el hombro mientras yo lloraba acongojadamente allí en la puerta del hospital británico. No podía parar de llorar. Poner la vida por el amigo. Yo veo, por ejemplo, en las redes de la iglesia, ¿no es cierto?, como algunos hermanos visitan a personas imposibilitadas. Francisca, Susana, Claudia, Cayo, Juliana. Y a mí me alegra. Eso es un poco poner la vida por el amigo también. Poner el tiempo. Cuando el amigo tiene una necesidad, estoy allí. Estoy allí. Nadie tiene mayor amor que uno que ponga su vida por sus amigos. En cuarto lugar, la amistad de Dios revelada por Jesús es una amistad que solo pide que el amigo ame. Fíjense, Juan 15, 12 y 14. Dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este es mi mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento de Jesús? Que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Y qué es lo que Él nos manda? Que nos amemos los unos a los otros. Entonces, lo único que pide el Señor es una amistad en la cual nosotros anhelemos que nuestro amigo ame. Jesús nos manda que nos amemos. Lo que el amigo celestial nos pide es que amemos a nuestros amigos, los unos a los otros. Qué interesante que es que el amor sea un mandamiento, ¿no? ¿Saben por qué es interesante? Porque el amor tiene 3 facetas.
Una faceta que es la faceta real, es el amor real. Una madre siente a un hijo como parte de sí misma, ¿no es cierto? Y siente un afecto inexplicable por ese hijo, aun cuando no lo conoce, cuando está en su vientre. Pero ese afecto podría convertirse en hostilidad, en odio, si la persona se siente defraudada. Pero si el amor es un mandamiento, se corta eso. Ese afecto que es el amor no puede transformarse en odio ni en hostilidad, porque hay un mandamiento de amar de buena manera, ¿sí? Ni tampoco, si es un mandamiento, ni tampoco puede convertirse en un sentimiento, en un mero sentimiento de enamoramiento que puede ser fugaz, que es imaginario, ¿no es cierto? Porque es un mandamiento. Entonces en el amor se conjugan, ¿no? Lacan lo tomaba con una figura topológica que es el nudo Borromeo, la parte real, simbólica e imaginaria. Bueno, en el amor se conjugan esos tres aspectos. En el amor se conjuga el afecto, el sentimiento, pero el mandamiento. La motivación para guardar el mandamiento de amar como Él nos ha amado, ¿cuál es? El amor. Un excelente exégeta llamado Xavier Léon Dufour, francés, dice, en este texto de Juan, haré lo que me pidas, es la frase de un amante y no de un subordinado. Y lo decía el hermano cuando dirigía el canto. ¿Guardamos los mandamientos del Señor o el mandamiento del Señor? ¿Por qué? Y lo podemos hacer por obligación, por imposición. No, lo guardamos por amor. Lo guardamos porque amamos a aquel, ¿no es cierto?, que se entregó por nosotros. ¿Sí? Entonces, haré lo que me pidas, es la frase de un amante y no de un subordinado. En quinto y último lugar, es una amistad, esa amistad que Jesús nos revela como voluntad de Dios, es una amistad que implica confidencialidad. Fíjense lo que dice allí Juan 15:5. Dice ese texto, yo no os he llamado, Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Esta es una joya que hay que ilustrar, porque debe brillar ante nuestros ojos. El Señor dice, yo no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, ¿no? Los llamo amigos. ¿Por qué? Porque todo lo que recibí de mi Padre, lo que he oído de mi Padre, os lo he dado a conocer. O sea que Jesús nos da a conocer todo lo que Él ha oído de su Padre. ¿Qué significa esto? Que Jesús abre su corazón a cada uno de nosotros y por eso nos llama amigos. Que Él se da a conocer, que Él piensa en voz alta con sus amigos, que Él se sincera con sus amigos, que Él es transparente con sus amigos, que Él no guarda secretos con sus amigos. Eso es ser amigo. Soy amigo de aquel con quien puedo pensar en voz alta, con quien no tengo secretos, con quien puedo confidenciarme y confiar.
Y la amistad tiene que ver con eso. No nos llama siervos o subordinados o esclavos, nos llama amigos. ¿Por qué? Porque Él nos dice todo lo que recibe de su Padre, a corazón abierto. ¿Sí? Lo que hay en el pensamiento, hay en la lengua. El amigo con el cual caminás en la vida no está sobre vos, ni está debajo tuyo, camina al lado tuyo, junto con vos, abriéndote el corazón. Pero vos también tenés que caminar al lado de tu amigo, abriéndole el corazón. Qué importante que es esto, ¿no? Entonces, vamos a concluir esta reflexión de esta noche diciendo dos cosas. Primero, que Dios quiere ser nuestro amigo. Él puso su vida por nosotros. Y así como aparecía en la figura de la carátula del principio, Él nos tiende su mano porque quiere caminar con vos. La cuestión es que vos quieras tomarte de esa mano de Jesús. ¿Querés tomarte de esa mano de Jesús? ¿Querés tomarte de esa mano de Jesús y caminar con Él? Eso es una decisión, que podés hacerla o no hacerla, haberla hecho o quizás no haberla hecho todavía. Pero lo que te puedo asegurar es que si vos te tomás de la mano del Señor y empezás a caminar con Él, vas a experimentar plenitud de vida, vida abundante. ¿Sí? Vivir en la amistad de Dios es lo más hermoso que puede pasarnos. De ese Dios que nos recibe, que perdona nuestros pecados, que escucha nuestras confesiones, de ese Dios que nos acompaña en el camino, de ese Dios que es el compañero, de ese Dios que nos auxilia y nos reconcilia, de ese Dios que nos da a conocer la voluntad del Padre. Si ya todos hemos hecho esta decisión, tengamos presente lo siguiente. Dios quiere que seas amigo de tu prójimo. Eso significa vivir una amistad abierta, saber que tu prójimo no es tu semejante. Amar aún al enemigo, sea amable aún con el enemigo, bendecilo, orá por él, hacé algún bien a él. Dios te va a prosperar en ese camino de la vida. ¿Tenés algún rencor, alguna hostilidad con alguna persona? Pedile al Señor que te la quite, que te la saque y acércate, tomá la iniciativa, orá, bendecí, decí bien, hacé bien a esa persona. Toma la carga de tu amigo y deja que tu amigo también tome la tuya, sea cual fuere. Orá para que tu amigo aprenda a amar y ama a vos como Cristo te amó a vos mismo. Y sé confidente, sé vulnerable, mostrá aquellas cosas tuyas que quizás vos querés que permanezcan escondidas. No. Sé sincero, sé transparente con las personas que te rodean. No tenemos que vivir de caretas, tenemos que ser sinceros y transparentes. Seamos buenos amigos. El que quiera amigos, muéstrese amigo. Dios nos bendiga para que podamos vivir en la amistad que Dios nos propone. Amén.